Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Él consuela llora,
Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonias 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonias 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Las palmas. Mi Dios es alegre. Sofonias 3:17 me dice que Él se regocija en mí. De nuevo. Nuestro Dios es Dios alegre. Con júbilo. Mi Dios es alegre. Qué lindo. Sofonias 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Todos juntos. Dios es alegre. Dios es alegre. Cantemos con gozo. Cantemos con gozo. Dios es alegre. Dios es alegre. Un grito de júbilo. Oh, sí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonias 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Una vez más. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonias 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Sofonias 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón, hice un reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme, hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme, aquí voy a quedarme. Dice, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré
todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Y cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte y mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Y cada día empezar de nuevo. Levántate, no te compliques, no dejes que el pasado te descalifique, permite que su sangre te justifique. Como díselo, Quique. Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo. Entre y agárrese fuerte. En nuestra iglesia amamos a Dios. No se equivoquen acerca de esto. En nuestra iglesia, nosotros creemos en el amor radical, incondicional y sin vacilaciones de Dios por nosotros. En nuestra iglesia, creemos que Jesús es Dios. Y también afirmamos que tú puedes o no creer que Jesús es Dios. No te estamos pidiendo que cambies tus creencias antes de asistir a nuestra iglesia. Nosotros estamos simplemente invitándote a un viaje hacia Jesús. Por años, las iglesias han enfatizado en que Jesús es la tarjeta de salida del infierno. En nuestra iglesia, nosotros damos más énfasis a Jesús como invitación a vivir una vida al máximo. En nuestra iglesia, creemos que cada persona tiene un sueño en lo más profundo de su corazón, que Dios lo puso allí, no para nuestra gloria, sino para la suya, su gloria. En nuestra iglesia no nos preocupa dónde has estado, sino para dónde irás. En nuestra iglesia creemos que la Biblia es palabra de Dios, que es real, es vida, es activa. En nuestra iglesia no creemos que la gente que no asiste a una iglesia es nuestra enemiga. Ellos son personas reales que necesitan el amor perfecto que solo Dios da. Y creemos que ese amor se da a través de otras personas. Nosotros. En nuestra iglesia no vamos a dar una imagen de santos. Todos somos personas frágiles, pero Él está ensamblando las piezas. Y lo último y lo más importante, en nuestra iglesia creemos que Jesús verdaderamente vivió, murió en la cruz y se levantó al tercer día. Y no podemos y no vamos a cambiar este mensaje nunca. Hoy tú has escogido sentarte en el centro de un lugar muy seguro para oír un mensaje potencialmente peligroso. Bienvenido a nuestra iglesia. En ICCC Conquistadores, celebramos Semana Santa a lo grande. Prepárate para escuchar el significado de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, y su resurrección enfocada en su segunda venida. Para esto tendremos a unos super invitados de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Iquitos y Lima, Perú, pastores Fabio Padilla y Félix Gil. Y de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular tendremos a los pastores Gonzalo Infante, Mario Fernando Sánchez, Gelman Cabra, Julio Guzmán, Danilo Ospina y Andrés Sánchez, del jueves 14 al domingo 17 de abril a partir de las 10 de la mañana. En el mundo hay miles de religiones, pero ¿crees tú que todas enseñan lo mismo? ¿Relación con lo divino y una vida moral en la tierra?
¿Conducen todas a Dios? Sus similitudes son solo la punta de un iceberg, pero sus diferencias son extensas y profundas. Para Buda, el camino está en nosotros y consiste en morir a los deseos que son la causa del sufrimiento. Para los hindúes, las obras también son el camino. Buscan expiar malas acciones de vidas anteriores o a lo que llaman karma. En cuanto a la verdad, el budismo enseña que somos Dios y que la única verdad nunca se podrá conocer totalmente. Los hindúes no afirman ser la única verdad. Sus creencias cambian con el tiempo. Al hablar de la vida, para los hindúes, estamos en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación donde el objetivo es escapar de este ciclo mediante el moksha. Para los budistas, la vida es encontrar la iluminación donde la personalidad se extingue, pues también creen en un ciclo de nacimiento y renacimiento. Por otro lado, tenemos a Jesús, quien a diferencia del resto de enseñanzas, afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Las palabras «yo soy» pretendían no enviarnos a buscar, sino a afirmarnos que Él es lo que buscamos y necesitamos, que su amor y su palabra nos dan vida a través de la gracia. Él enseñaba que era el camino y que para hallarlo nos exige algo más que creer en Él y buscarlo. Reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y entender que hemos sido salvos por gracia. Ningún otro afirmó tan contundentemente ser Dios, sin dejar la puerta abierta a otras verdades, siendo exclusivo al describir la verdad no como una doctrina, sino como una persona, Jesucristo mismo. En cuanto a la vida, Jesús es la vida y no existen los ciclos. La Biblia describe que los hombres mueren una sola vez, y después viene el juicio del que depende el destino de nuestra vida eterna, la cual no merecemos a causa del pecado, que es todo aquello que nos separa de Dios y que incluso nos llena de dolor y nos roba la seguridad de haber sido perdonados. Pero podemos recibir perdón y una nueva vida por gracia y a través del sacrificio de Jesús. Ningún líder realizó los milagros que hizo Jesús. A ninguno se le atribuye una vida limpia y perfecta como la suya. Solo de él se describe no tener principio en el tiempo, pues los escritos, e incluso él mismo, afirman existir desde el principio. A diferencia del resto de líderes, el milagroso nacimiento de Jesús, su muerte por la humanidad y la resurrección fueron prescritos cientos y miles de años antes en aproximadamente 300 profecías. La tumba que contenía su cuerpo está vacía y su histórica resurrección dividió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. El origen, la moralidad, el propósito y la vida eterna dependerán de cómo respondemos a Jesús, a su amor y el perdón que nos ofrece por gracia. Ahora te pregunto de nuevo, ¿realmente crees que todos los caminos conducen a Dios? Esta cruz es el símbolo de la pena capital para el Imperio Romano. Es el símbolo de la tortura más cruel que cualquier ser humano pudiera sufrir. Y es increíble pensar que esa tarde, cuando el sol se ocultó y la tierra tembló, el que colgaba de ese madero era el Hijo de Dios. Muy pocos lo sabían, y los pocos que lo sabían lo dudaron esa tarde. Porque ¿a quién se le ocurriría salvar a la humanidad a través de algo tan cruel? Y por eso, las personas que incluso creían en Él o que querían creer en Él, cuando pasaron y vieron este espectáculo sangriento, dijeron incluso: ¿cómo puede ser que haya hecho milagros para otros y Él no pudiera salvarse de esa desgracia? Los profetas dijeron: la gente esperaría o diría de Él, tuvo que haber hecho algo muy malo para merecer un castigo tan cruel. Pero en realidad, la Biblia dice, el castigo que Él estaba llevando era el de todos nosotros. El símbolo de una condena para Él era realmente el símbolo de nuestra condena como seres humanos. Y por eso la cruz deja de ser un símbolo de crueldad y de muerte. Y mientras esa tarde para la gente que vio ese espectáculo lo fue, para el que estaba colgado en esa cruz no lo era.
en medio de la asfixia de los clavos y del dolor, lo que Él nos estaba diciendo a todos nosotros es: se acabó tu condena, se acabó tu culpa, se acabó el rechazo de Dios, ahora lo llevo yo. Y lo que había antes entre Dios y tú ya no es más. Y una cosa más, la gente vio a un disque Mesías derrotado muriendo en esa cruz, pero lo que nos enseña la Biblia es otra cosa. Por fuera parecía una derrota, pero por dentro Él estaba derrotando cada cosa que te ha derrotado a ti alguna vez. Ahí estaba amarrando a todos los demonios, principados y potestades, y exhibiéndolos públicamente, triunfó sobre cada uno de ellos en la cruz. Tu culpa, tu vergüenza, tu desgracia, tu pecado, la maldición, toda cayó sobre Él. Es cierto, se ve como una derrota, pero no te equivoques. Detrás de esa aparente derrota había una gran victoria escondida. Mayor que la maldad y toda enfermedad, rompió la maldición cuando en la cruz se derramó.
las removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue. El Padre ofrendó y así nos revivió. ¿Cuántos dan gracias por la sangre de Jesús? Aleluya. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirás mientras yo tome de tu mano. Seguro yo voy a estar y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado, sí. Todo tu amor me cubrirás mientras yo tome de tu mano. Seguro yo voy a estar y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús.
Hola, vamos a compartir un pasaje de las Escrituras poderoso y muy especial y oportuno. Está en Mateo capítulo 27, versículo 47, donde encontramos al Señor Jesucristo colgando en el madero y lanzando parte de las últimas 7 palabras que Él expresa antes de morir. Dice, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un momento muy fuerte donde se está librando una temible y escandalosa batalla espiritual, donde el Señor Jesucristo está siendo cubierto por las tinieblas. Son evidentes las manifestaciones de la batalla que se está librando. Salen de los labios y de la boca reseca del Señor Jesucristo estas palabras llenas de angustia y de profundo desespero. Están dirigidas a alguien, a su Padre, a su Dios. Dios mío, Dios mío. Él está citando allí la misma palabra de Dios. Recordamos que este es un pasaje tomado del libro de los Salmos, donde el Señor lo pronuncia. Se está cumpliendo la palabra de Dios de una manera violenta en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios siempre se cumplirá. Los pecados y la rebelión del mundo, de todos los hombres, están siendo tomados por el Señor Jesucristo y están siendo puestos sobre Él, aun cuando ninguno de esos pecados le pertenecía. Eran todos pecados ajenos. Y entonces su Dios y su Padre va a proceder consecuentemente abandonándole. Le da la espalda con gran enojo por la santidad de Dios haber sido ofendida. Se cumple en ese momento el ruego del Señor que expresó en el jardín del Getsemaní cuando dijo, si es posible que esta copa pase, ¿hay otra manera de solucionar esto de la raza humana, del pecado del hombre? Y la respuesta fue silencio. Ahora en este momento lo está experimentando. Lo que el Señor Jesús temía, ahora ha llegado. No hay otro medio para que el humano pueda ser salvado, sino que alguien asumiera por el pecado del hombre, y ese alguien tenía que tener todas las condiciones, toda la virtud y toda la condición, y solo Jesucristo reunía todo ello. Él sufriría, agonizaría y moriría, recibiendo sobre sí la ira de Dios en ese día terrible y oscuro. El Mesías y el Cristo sufriente allí, sufriendo y experimentando en Él la muerte espiritual y posteriormente la muerte física, para que otros no experimenten esa separación de Dios nunca. Cristo ha sido humillado, ha recibido toda suerte de oprobio, de maltrato, de vituperio, de maldición y heridas producidas con furia y odio incontenibles sobre Él. No se le ha reservado nada de oprobio, pero en este momento tan terrible es abandonado por quien Él menos esperaba, su Padre. En ese momento va a ver que su Padre le deja solo también. Está en total desamparo y abandono. Quien más lo amaba le da la espalda. Quien más lo amaba ahora lo abandona en menosprecio, y ahí queda el Señor Jesucristo solo. Esto no lo puede soportar el Señor Jesucristo, y podemos decirlo que fue enloquecedor para el Hijo de Dios encarnado. Tanta maldición, tanto oprobio, blasfemia, no duelen tanto para el Señor Jesucristo como ese abandono y ese silencio absoluto de parte de su Padre. Un rechazo total ha recibido el Señor Jesucristo. Él era la luz del mundo y ahora tinieblas espesas lo cubren. Cuando venía a la tierra, una estrella anunció que venía. Ahora el cielo le niega un rayo de luz al Hijo de Dios en esa horrorosa cruz. Ese Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, le niega un rayo de sol a su propio Hijo en esa cruz. Es un momento extraordinario
y terrible en la historia. Pensemos un poco más. Él ha sido hecho pecado, Él ha tomado el pecado de otros sobre sí y entonces va a recibir lo que Dios ha prometido: juicio, castigo y muerte. Estos son elementos muy reales que tenemos que reconocerlos dentro de la cristiandad. Eso es algo que está muy en el centro y en el corazón de la Biblia. La depravación del humano, el atraer la ira de Dios, el Dios descargándola, por supuesto. Eso es algo real. Esa agonía de muerte lo está traspasando. Se le niega agua, se le niega cualquier palabra de consuelo, cualquier rayo de luz o auxilio ha sido suspendido. Abandono total, desprecio total ha recibido en este momento el Señor Jesucristo, pero por su propio Padre. La comunión con su Padre en ese momento no existe, está rota completamente. Duran las tinieblas 3 horas y en ese lapso al final es cuando el Señor, experimentando esa soledad y ese abandono total, pronuncia estas palabras. Y cuando lo pronuncia es en un grito de horror y un grito de angustia y de desespero. Tinieblas totales. El original dice: ¿a qué me has abandonado? No por qué. No es una queja de que no entiende, no es una queja de reclamo y de rebelión. No, no dice por qué. El original dice: ¿a qué me has abandonado? ¿A dónde me has arrojado? ¿A qué sitio tenías preparado lanzarme? ¿A qué me has abandonado? Es una queja muy extraña realmente en ese momento. El Padre le ama, pero el Padre ahora le arroja lejos de sí. Es algo muy fuerte reconocer esto, y lo arroja en total desprecio, abandono y soledad. El motivo por el cual esto sucede no puede ser más grave, y el evento que estamos viendo no puede ser más horrendo. Todo esto habla de que el humano no debe tener en poco el pecado, de que nosotros, al mirar estas realidades y ver nuestro mundo y desplazarnos hacia la misión que el Señor ha encomendado a nosotros, tenemos que reconocer este elemento y tenemos que tener cuidado de no diluir, de no aguar, de no disolver estas realidades cuando convocamos e invitamos a los pecadores a venir a recibir justicia y salvación. Es muy importante no perdernos ni ir a refundir este elemento. Este es un grito a gran voz, es un grito poderosísimo el que el Señor Jesucristo ha lanzado. Y dice en sus palabras lo que se decía en el Salmo 22. El Señor Jesús nos remite siempre a la palabra, siempre nos atrae a la palabra del Señor, a su palabra misma. Entonces recordémoslo, ahí en la palabra es donde encontraremos la luz, la dirección, la salida y la explicación a todas las cosas que puedan venir a nosotros como humanos. Y dice ahí, clamó a gran voz, en medio de un dolor terrible y ya la agonía venciéndolo, saca fuerzas para mirar al cielo, a su Padre. Qué buen ejemplo nos da el Señor Jesucristo, que en momentos de profunda angustia también reservemos todo lo mejor para nuestro Dios y Padre, en la circunstancia que sea. Como estaba el Señor en profunda pena, nosotros por supuesto también decir: Padre, Dios mío, Dios mío. ¡Qué misterio! El Padre no cesa de amarle, pero el Padre lo rechaza totalmente. Es una realidad muy fuerte. Lo deja en las manos de crueles enemigos, no le envía defensa y auxilio. Antes ángeles habían sido enviados a alentarlo, a animarlo. Ahora no se escucha nada, ahora no viene nadie, ahora no llega absolutamente nada. Es que en ese momento es hecho pecado y maldición por nosotros. Jesucristo, quien no conoce pecado, toma el pecado de otros y entonces experimenta en sí mismo el juicio y el castigo que merecen
otros. Y la culpa que está sobre él libera el juicio ahora. Lo recibe el Señor Jesucristo. Experimenta la muerte espiritual y posteriormente va a experimentar la muerte física, abandono total. Experimenta de una manera muy real la perdición y, por cierto, una medida del infierno es experimentada por el Hijo de Dios. ¿Le ama como hijo el Padre? Sí. Le desprecia como sustituto y representante de los hombres en el lugar del juicio. Y entonces allí escuchamos ese grito: Dios mío, como quiera que sea, mío, sigue siendo mi Dios, Dios mío. Y pues en este momento vale la pena mirar así también a nuestro Dios. Señor, tú eres nuestro Dios, mi Dios, Dios mío, eres tú. Es nuestro supremo y mayor tesoro. Que con estas palabras de ánimo y mirando el telón de fondo, la cruz vacía, recordemos a aquel que no está allí, sino está en el trono de la gloria. El Señor les bendiga. Quiero referirme a la quinta expresión, a la quinta palabra que el Señor Jesús declaró en la cruz del Calvario en medio de su agonía. La encontramos en Juan capítulo 19, versículo 28. Dice la Escritura en la versión Reina Valera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Es una expresión que demuestra la necesidad que el Señor Jesús estaba teniendo y viviendo en ese momento en la cruz del Calvario. Es la necesidad física de alguien que está sufriendo, que está agonizando. Y es que las personas que están en ese momento de agonía sienten esa necesidad, esa resequedad y esa agonía de la muerte. Jesús está allí llevando el dolor, el peso, el pecado de toda la humanidad, de todos los que habríamos de creer. Y cada palabra que el Señor está diciendo allí está cumpliendo la Escritura, así como lo dice Juan 19, 28, el Señor está cumpliendo la Escritura. Y esa expresión tengo sed fue declarada para que se cumpliera precisamente la Escritura. 1000 años atrás se había declarado en el Salmo 69, versículo 3, el salmista dijo lo siguiente: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. En otra versión dice: estoy agotado de tanto gritar por ayuda, tengo la garganta reseca y mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Y vemos aquí la agonía, el sufrimiento que el Señor Jesús está viviendo, llevando allí en la cruz del Calvario tanto peso y tanto dolor. Esa expresión demuestra esa necesidad física. No solamente estaba agotado, él había derramado allí casi toda su sangre, está deshidratado, está sintiendo todo el peso también en lo espiritual de lo que se está viviendo. Alguien expresó que el Señor esa expresión tengo sed, aunque en nuestro idioma son dos palabras, en el griego es una sola palabra, y lo que denota es alguien desfalleciendo y sediento, denota de alguien que está en una tremenda y terrible agonía. Ahora podrás decir, ¿cómo es posible que aquel que hizo la promesa de que en nuestro interior, que a los que habríamos de creer, de nuestro interior correrían ríos de agua viva? La pregunta: ¿cómo es posible que él esté padeciendo esta sed tan terrible? Sin embargo, vemos que a la hora de la muerte este clamor es de alguien que está siendo atormentado. Tengo sed, es esa necesidad de que fuera aliviada su sed. Y en un sentido vemos que cuando el Señor Jesús relata el pasaje del rico que está siendo atormentado, se dirige hacia Abraham y le dice: por favor, dile a Lázaro que traiga un poco de agua y moje la punta de mi lengua. Tenía sed, sediento.
Nosotros podemos imaginar, por supuesto, el Señor Jesús no tuvo pecado. Él está sufriendo esto es por causa de nuestros pecados, pero podemos ver que está tal vez sintiendo el fuego, ese fuego abrasador de las llamas del infierno, porque que es el destino para todos aquellos que no se arrepienten. Como Jesús está llevando, el Señor Jesús está llevando todo nuestro dolor, y como dice la Escritura, ciertamente llevó nuestro dolor y nuestra enfermedad. Allí está llevando también ese padecimiento de la sed. Es el Señor Jesús quien llevó nuestras dolencias, porque Él realmente era hombre. Estamos viendo allí a alguien en la expresión de un hombre, 100% Dios, 100% hombre. Recordemos que el Señor Jesús no fue alguien humanizado, no fue un Dios humanizado, sino que Él realmente fue 100% Dios y 100% hombre. Es importante comprenderlo para que nosotros podamos tener la proporción debida y adecuada. La sed habla de una condición humana de miseria, de necesidad. La sed causa un dolor real. Y pocas veces vemos nosotros a reyes y gobernantes padeciendo esta situación. Casi siempre está asociada con personas en gran necesidad, personas que no tienen los recursos para saciar su sed. Pero Jesús dice: vengan y beban del agua que yo les daré. El Señor Jesús, al decir que tiene sed, también está expresando ese sentido, esa necesidad de que por el sacrificio que Él está llevando allí en la cruz, sufriendo en la cruz del Calvario, Él nos llama a la iglesia a cumplir esa misión de predicar, de llevar las buenas nuevas de salvación, y que se despierte la sed de salvación en aquellos que escuchan, la sed de la conversión, la sed del arrepentimiento, la sed de la entrega de sus vidas a Jesucristo. Y creo que nosotros tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que reconocer que si el Señor Jesús no hubiese tenido sed en la cruz del Calvario, si Él no hubiese tenido sed allí en medio de esa agonía, tal vez todos estaríamos condenados a tener sed por la eternidad en el infierno, ya que el propósito del Señor Jesús era precisamente rescatar a los pecadores del fuego del infierno. Por eso es probable que Él estuviese sintiendo allí ese fuego abrasador, estuviese en esa agonía llevando ese sufrimiento. Y podemos recordar que en algún momento Él le dijo a la mujer samaritana, Él le dice: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y alguien podría preguntarse: ¿cómo es posible que el Señor que da esta promesa ahora está padeciendo allí? Era necesario que Él tomara nuestro lugar. El Señor Jesús está cumpliendo lo que se dijo de Él, está cumpliendo la Escritura, está yendo allí a cumplir el propósito por el cual vino, está obedeciendo al Padre. Y como dice el apóstol Pablo, esta muerte terrible de la cruz es parte del propósito por el cual el Señor vino, a obedecer al Padre, y su obediencia lo llevó a esta agonía que está teniendo. Y en Juan 6:35 el Señor Jesús también dijo: Jesús les respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y vemos que es por la fe en Jesucristo que nuestra sed es saciada. El Señor cumplió la justicia de Dios en la cruz del Calvario, y todos los que creemos en Él hemos sido justificados y nuestra sed es saciada. Y el Señor promete que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y que todos los que hemos creído en Él no tendremos sed jamás. La invitación que el Señor nos hace hoy es a que nosotros consideremos que su sufrimiento realmente fue para salvación. Su sufrimiento, esa necesidad, esa sed que Él experimentó allí, esa es una sed para conversión, para salvación, para arrepentimiento y la entrega de nuestras vidas al único y verdadero Señor Jesucristo, a Dios que ha enviado a su Hijo. Toda la gloria y la honra a Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Nuestra gratitud inmensa, Señor. Nosotros te agradecemos por esa obra en la cruz del Calvario. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, encontramos este pasaje maravilloso. Al final de la profecía del apóstol Juan se escribe lo siguiente:
Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Ahora el Señor se muestra aquí en gloria, el Señor se muestra saciando la sed de todos aquellos que en Él hemos creído. Y por supuesto, como dice la Escritura, que todos los que escuchen digan ven, y todos los que tengan sed, vengan. ¿Tienes sed? ¿Hay sed en tu vida? ¿Hay sed y necesitas que Jesús sacie esa sed? Inclina tu corazón y dile al Señor que tú quieres entregarle tu vida a Él, que quieres consagrarte más a Él y quieres tú también saciar esa sed de justicia. Tú quieres despertar en otros la sed del arrepentimiento, de la conversión y de la entrega genuina a Jesucristo. Que muchos hagan de Jesucristo su Señor y Salvador, porque la obra que Él hizo en la cruz del Calvario es perfecta. Y aunque Él sintió sed allí, ese sentimiento, esa sensación física en la agonía y ese sentido espiritual es para salvación de todos los que hemos creído y los que habrán de creer. Que el Señor te bendiga y te guarde. Esa muerte de Jesús en la cruz, que se recuerda por estos días, no fue un acto heroico, no fue un acto, aunque tiene que ver con la humildad, no, fue y es un acto de amor. Y ese amor le permite a usted y a mí tener asegurada la vida eterna. Dice la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos, usted y yo, tenemos una cita un día con la muerte física. Bueno, esa muerte de Jesús en la cruz no fue el final de una historia, fue el cumplimiento de una promesa, pero la historia sigue. Y también se celebra esta semana la resurrección de Jesús. Y esa resurrección también está al alcance nuestro a través de Jesús. Yo quiero invitarle hoy a que usted tome una decisión. No basta con creer en Dios, no basta con creer que Jesús existió, no. Como acabo de recordar de la Biblia, dice que todo aquel que en Él cree es creer que Jesús ocupó su lugar y el mío en esa cruz, porque nuestros pecados nos condenaban, es decir, no teníamos acceso a la vida eterna, a ir al cielo, para ponerlo en palabras que entendemos. Bueno, Jesús tomó su lugar, tomó mi lugar en esa cruz, y su muerte y resurrección nos está garantizando la vida eterna. Hoy es el día para que usted, si lo desea, haga una oración. La oración no salva, es lo que usted va a declarar en esa oración, pero es importante que lo haga de corazón, creyendo. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, en tu razón, que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces yo voy a hacer una oración. No te pido que repitas palabra por palabra, pero que dispongas el corazón a hacer a Jesús el Salvador de su vida eterna. Es a través de Jesús, no por obras. Y hoy es el día de salvación para usted si toma esa decisión, es personal. Señor, yo te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque su muerte pagó por mí y su resurrección me asegura la esperanza de la vida eterna. Hoy te recibo, Señor, como mi Salvador y quiero hacerte mi Señor para gloria y honra de tu nombre. Gracias porque mi nombre está hoy escrito en el libro de la vida. Gracias porque a partir de hoy, con tu ayuda, con tu guía, yo sea la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén.